Pues muy bien, amados hermanos, buenos días, bienvenidos, gusto en saludarles. Y bueno, pues seguimos con esta serie de apologética y el día de hoy vamos a tratar de estudiar lo que son las indulgencias católicas a la luz de la Biblia. Y bueno, pues vamos a ver, hermanos, que la salvación es un regalo, es un don inmerecido, no un negocio. Y vamos a tratar de ver esto a la luz de la Biblia. Me gustaría invitarles a que abrieran sus Biblias, hermanos, en el libro o en la carta de los Efesios, en su capítulo 2, versículos 8 y 9. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y bueno, este pasaje es una verdad central, es un pasaje fundamental para la fe cristiana, ¿verdad? En donde se enfatiza que la salvación es un regalo inmerecido que recibimos de Dios. Esa es una verdad que nosotros vemos a la luz de la Biblia y bueno, sin embargo, vamos a ver que a lo largo de la historia de la Iglesia, esta verdad tan clara ha sido obscurecida a través de prácticas, a través de doctrinas que han intentado añadir algo adicional, han intentado añadir las obras de humanas, han intentado añadirlo a la justa obra completa, terminada de Cristo. Entonces, el día de hoy vamos a dar un vistazo, una ojeada a la historia en dos momentos. Vamos a tratar de entender y valorar la pureza del Evangelio sin añadiduras. Vamos a poder analizar en la historia las cruzadas, también las indulgencias, estas dos muestras acerca de lo que eran afirmaciones de la Biblia. Vamos a revisar si efectivamente estas prácticas que se hicieron en el pasado son bíblicas y vamos a ver si lo que ellos consideraban que era poder negociar el perdón de Dios a través de dinero, vamos a tratar de ver si todo esto, examinando las escrituras, es conforme a la verdad de la Biblia. Vamos a quitar ese velo para tratar de salir de la oscuridad. Así es de que, pues bueno, estemos preparados para que los hechos históricos y para que, por otro lado, las afirmaciones de la Biblia sean nuestra guía en este recorrido que vamos a hacer. Bueno, primeramente vamos a recordar que las cruzadas fueron campañas militares. Estas campañas militares se llevaron a cabo por ahí del siglo XI y hasta el siglo XIII después de Cristo. El objetivo de estas guerras cruzadas era recuperar la Tierra Santa, ya que habían sido ocupadas por justamente los musulmanes. Estaban, Tierra Santa, en especial Jerusalén, estaba ocupada por los musulmanes. Entonces, la Iglesia Católica Romana hace una invitación a los reyes de diferentes países y busca, ¿verdad?, que esta iglesia está invitando a una guerra física, una guerra con armas para recuperar la Tierra Santa, ¿no? Entonces, y bueno, estos guerreros, traen una cruz aquí en su uniforme, indicando como un símbolo de compromiso, de luchar por Cristo, ¿no? Y bueno, resulta de que esta cruz bordada, pues fue un símbolo que durante estos 2 siglos enmarcaron una guerra aparentemente en pos de la fe. Y bueno, la doctrina, como otro antecedente, tenemos que ver que el perdón que habla acerca de la Biblia católica, es que en realidad cuando hay una confesión,
en donde el penitente católico va con un padre y se confiesa, realmente está perdonado su pecado y tiene acceso al cielo, ¿no? Pero no completamente, no totalmente. Es decir, realmente lo que está salvando pues es justamente del castigo en el infierno. Sin embargo, tiene que pagar de manera temporal por sus pecados, ¿no? Y ese lugar de pena, ese lugar de pago, es el purgatorio. El purgatorio entonces es un lugar de purificación. Y bueno, me encantaría poner el ejemplo de un automóvil para tratar de entender cómo funciona esto de el purgatorio y del infierno. Vamos a suponer que nosotros chocamos un vehículo, nos vamos a directamente en contra de otro automóvil. Y bueno, justamente lo que hace la confesión es el perdón de la culpa, ¿no? O sea, la relación con el otro conductor se arregla, con el dueño del automóvil se arregla, eso lo hace la confesión y quedas librado del infierno a raíz de ese pecado que cometiste. Sin embargo, el coche tiene un accidente, tiene un daño físico el automóvil, ¿no? Aunque estés a cuentas con el dueño, aunque el dueño ya no tenga problemas contigo, alguien tiene que arreglar el automóvil, ¿no? Entonces, el coche sigue abollado, el coche tiene que repararse. Y bueno, justamente esa es la función del purgatorio. El purgatorio viene a ser como un taller de reparación en el cual se va a arreglar ese daño. Es como un castigo temporal, ¿no? El purgatorio no se habla de que por la eternidad las almas tengan que estar en el purgatorio, sino la estadía en el purgatorio es temporal, ¿sí? Y ese tiempo va a depender de cuánto tiempo se lleve en la reparación del daño que se haya hecho, ¿no? Del pecado. Entonces, aunque el alma sea perdonada en la confesión, es necesario pasar en un proceso de purificación a través del purgatorio para reparar las consecuencias del pecado. ¿Cuánto tiempo hay que pasar en el purgatorio? No hay un tiempo fijo, no hay un tiempo determinado, pero no es eterno, es temporal. Bueno, pues por ahí el Papa Urbano II, en el año de 1095, él en el concilio de Clermont hace una invitación a todos los reyes, a los monarcas en diferentes lugares de Europa y de Asia, a que traten de iniciar las cruzadas, las guerras cruzadas. Y bueno, él ofrece indulgencias plenarias a todos los que mueran en las cruzadas. ¿Qué significa una indulgencia plenaria? Significa que todos los que mueran en las cruzadas no pasarán por el purgatorio. Las penas temporales que había que pagar en el purgatorio son quitadas, ¿no? A través de participar en las cruzadas. Y bueno, pues esta era una promesa de salvación instantánea, ¿no? Ellos realmente veían que ese era un ofrecimiento que daba la iglesia para salvación de los que participaban en esta cruzada. Bueno, pues podemos ver que esto es ajeno a la enseñanza de la Biblia. En ningún lugar vemos que Jesucristo esté promoviendo una guerra, ¿verdad? El uso de las armas para poder recuperar terrenos, territorios. Nuestra lucha es espiritual. Y bueno, vamos a ver lo que Jesús advierte en Mateo 26:52, cuando es capturado o atrapado nuestro Señor Jesucristo, de inmediato saca la espada y le corta una oreja, ¿verdad? A uno de los captores, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué dice Jesucristo ante ese momento violento en donde se utiliza una espada para atacar directamente a otra persona? Dice Mateo 26:55, palabra
Jesucristo dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces el mismo Señor Jesucristo está limitando, está yendo en contra del uso de la violencia, el uso de las espadas para impartir justicia, para evitar que algo injusto se lleve a cabo, ¿no? Entonces también deja claro que su reino no es de este mundo. Veamos Juan capítulo 18, versículo 36. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Entonces, él está indicando que la iglesia no es llamada a pelear en este mundo, ¿verdad? No es llamada a tomar las armas para conquistar al mundo. Realmente él, ¿qué armas utilizó para conquistar al mundo? El evangelio de salvación, ¿no? No armas físicas, sino su evangelio. Pues muy bien. Vemos entonces lo que también se nos afirma el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, no es algo físico, no es algo carnal, no es algo que las armas de la fe, las armas de nuestra convicción, no son armas físicas, ¿verdad? Entonces, realmente la oración, la palabra de Dios, son los medios de salvación, el evangelio son los medios de salvación, los medios que utiliza la iglesia, la oración, la palabra de Dios. Esas son realmente las armas de nuestra milicia. Y bueno, es una guerra espiritual entonces, ¿no? Se libra con estos dos medios, las batallas espirituales. La palabra de Dios y la oración. Amén, hermanos. Entonces, a pesar de las promesas de salvación que podamos encontrar en las cruzadas, vamos a ver que no son realmente por motivos religiosos, sino realmente ahí entra otra mezcla de intereses, tanto políticos, porque los reyes querían más poder, querían más extensión territorial, querían también motivos económicos. Realmente el Papa busca aumentar su influencia sobre los monarcas, sobre los nobles, al ofrecerles diferentes ofrendas, valga la redundancia. También los comerciantes se veían beneficiados ya que podían llegar a otros lugares, crear vínculos, buscaban establecer nuevas rutas comerciales para enriquecerse también en el oriente, ¿no? Entonces realmente el objetivo no era puro, realmente era un objetivo económico, político. Y bueno, ¿cuántas guerras hubo? No tenemos exactitud de ellas, pero están entre 8 y 9 cruzadas. Y el resultado fue un fracaso rotundo por parte de las cruzadas. Fracasaron en recuperar Jerusalén. De hecho, en la cuarta cruzada fue un saqueo completo a Constantinopla. Constantinopla es lo que hoy conocemos como Turquía. Bueno, es una ciudad de Turquía, Estambul. Justamente Constantinopla viene del nombre de Constantino, que era el emperador romano en el siglo IV, de ahí viene su nombre, y bueno, prácticamente este lugar pues fue despojado, ¿verdad? Fue saqueado, Constantinopla. Y eso fue el inicio del gran cisma. Todo lo que era la iglesia ortodoxa oriental y la iglesia católica occidental, se daña esa relación permanentemente y viene ahí el inicio de la separación, ¿no? Entre católicos y ortodoxos, entre la iglesia occidental y la oriental. Entonces, bueno, pues podemos ver que realmente estas guerras santas realmente no eran tan santas, ¿no? Y que justamente no tuvieron un buen fin porque el Señor no iba delante de ellos. No se estaba
haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Se estaban utilizando armas del enemigo, se estaban utilizando armas para matar directamente, más que la palabra de Dios, más que la oración. Así es de que, bueno, pues las cruzadas básicamente estaban sirviendo para fortalecer el poder político del papado y a la vez demostraron una desviación completa de la misión evangelística de la iglesia, ¿no? Se desviaron hacia cuestiones económicas, hacia cuestiones políticas. Y bueno, pues para entender ahora lo que son las indulgencias, esto que ya el Papa Urbano estaba promoviendo, vamos a tratar de ver lo que es una indulgencia. Debemos de desglosar, ¿verdad? Realmente lo que es el purgatorio y también el tesoro de los méritos, el tesoro de los méritos. La Iglesia Católica, como mencionamos, indica que el purgatorio pues es un lugar de purificación, ¿no? Es un lugar en donde las almas tienen que permanecer ahí por un tiempo, son ahí recibidos los justos, ¿no? No van ahí, nadie que vaya al infierno va al purgatorio. Si vas al infierno, te vas directo. Pero ¿quiénes entran al purgatorio? Los justos. Es decir, aquellos que han sido perdonados sus culpas a través de la confesión, de acuerdo a la Iglesia Católica, ¿no? Sin embargo, los que entran al purgatorio tienen que pasar por esa pena temporal para purificarse de los pecados, saldar sus deudas antes de entrar al cielo. Como dijimos, esta enseñanza no se encuentra en la Biblia, no hay algo así. Hemos visto que la salvación es por fe, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vamos a ver que justamente la palabra purgatorio, por ejemplo, no se encuentra en la Biblia o en la Escritura, y realmente vemos que como vemos aquí en Juan, capítulo 19, versículo 30, si quieren acompañarme, Juan, capítulo 19, versículo 30, vamos a ver qué es lo que nos salva. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Quiere decir que la obra de Cristo en la cruz fue completa y fue suficiente para expiar el pecado de nuestras almas, ¿no? Él antes de morir exclama, consumado es. Él es el que hace la obra. Recordemos la palabra telestai, ¿no? La palabra que significa pagado por completo. Pagado, una deuda pagada por completa. ¿Quién liquida esa deuda completamente? Él. Él está pagando completamente y ya no queda nada por pagar. Amén. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 6:23. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, Cristo está pagando toda la pena completa. Amén. Toda la pena completa por todos los pecados de la humanidad con su muerte. No hay nada más. Si Él ya pagó, ¿hay algo más que pagar, hermanos? Si Él ya pagó, nosotros tenemos que pagar más. Entonces, la doctrina de las indulgencias también se basa en algo que se llama esta idea del tesoro de los méritos. Bueno, ¿a qué se refiere esto del tesoro de los méritos? Realmente vemos que es como un depósito que hace Cristo, un depósito infinito para pagar, ¿verdad? Pero no solamente él, sino los méritos sobrantes de los santos. Es decir, los santos, de acuerdo a la Iglesia Católica, sus obras buenas no solamente alcanzan para su propia salvación, sino que también pueden compartir sus propios méritos para el resto de los fieles católicos, ¿verdad? Entonces, ellos asumen que estos sobrantes meritorios de santos, de la Virgen, también quedan bajo la administración de la Iglesia, ¿no? La Iglesia
esas obras meritorias de los santos, de la Virgen, de los mártires, ella es la que puede administrarlos y distribuirlos a los fieles en forma de indulgencias, ¿no? Bueno, pues esto es algo que contradice las Escrituras, porque la sangre de Cristo es suficiente. No se requiere de santos, de mártires o de la Virgen María, porque la obra de Cristo es completa, ¿sí? Consumado es, telestai, no se requiere nada más. Entonces, esta idea contradice a la Biblia porque la salvación es solo por la gracia de Dios, no por méritos de hombres, ¿verdad? No porque sean santos, no porque sean mártires. La salvación es por la gracia de Dios. Entonces, bueno, y si es por gracia, no condiciona que haya una obra que hacer, porque entonces no sería gracia. Amén. Sería entonces a costa de pagar algo, de hacer alguna situación. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Entonces podemos ver que la fe en Cristo pues es suficiente para limpiarnos su sangre de todo pecado. Vamos a ver primera de Juan, capítulo 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, bueno, pues realmente lo que nos está limpiando es la sangre de Jesucristo y ella es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Y todo pecado es pasado, presente, futuro, si vivimos en fe, ¿verdad? Recordamos que la justificación de un pecador ante Dios, pues es un acto de gracia y la gracia es gratuita por causa de la justicia de Cristo que es imputada a Él y Él nos las transfiere a nosotros, ¿verdad? Es considerada la fe sola, aunque la fe no viene sola, viene acompañada de obras, pero la fe es sola en la salvación, ¿verdad? No se requiere más obras o méritos de santos. Muy bien, pues vamos ahora a ver también una otra práctica diferente a finales de la Edad Media, por ahí a principios del siglo XVI. Empieza a corromperse la doctrina de las indulgencias de una manera pues abismal, ¿no? Y realmente las indulgencias ahora se utilizaron para recaudar fondos económicos. Estos fondos eran para la vida de los clérigos, para la buena vida de los clérigos, también para la construcción de iglesias, por ejemplo, la Basílica de San Pedro en Roma, que requería mucho dinero para construirlo. Y bueno, la iglesia empezó a vender directamente las indulgencias. A cambio de un pago económico, se daba un papel que garantizaba la liberación del purgatorio, ¿no? Se garantizaba la remisión de esas penas temporales en el purgatorio. Si no eran plenarias, es decir, si no era para que tú no pasas por el purgatorio plenamente, bueno, pero aquí hay una licencia en la cual nosotros te damos indulgencia de que por 100 años serás liberado del purgatorio, ¿no? Entonces, imagínense, todo el mundo, la Iglesia Católica sabe que va a entrar al cielo, pero antes de entrar al cielo deberá purgar en el purgatorio. Desde luego, dice, no, pues yo no quiero ir a ese lugar, quisiera ir directamente al cielo, pero antes debes de pasar por el purgatorio. Hay penas ahí que pagar y bueno, desde luego una indulgencia de no pasar por ahí era algo que todo mundo quería. Y bueno, ahí es donde entra este fraile dominico llamado Johann Tetzel. Este fraile dominico empieza a vender indulgencias muchísimo
de una manera muy eficaz, recorría toda Alemania e iba por todos los lugares con su cofre y empezaba realmente a hacer afirmaciones. Decía, tan pronto como caiga la moneda en el cofre y suene, en ese momento el alma del purgatorio sale, sube al cielo. Entonces, esta práctica de vender perdón es una perversión, es una torcedura en el Evangelio, ¿no? Realmente estamos torciendo lo que es el Evangelio en sí mismo, que es la salvación por medio de la fe. Entonces va a condenar directamente la Biblia a todo esto porque la gracia de Dios no se puede obtener por medio de dinero. Recordemos cuando Pedro reprende duramente a Simón el mago, ¿no? Él cuando ve que Pedro puede hacer obras de sanidad, que puede realmente manifestar esa señal que está siendo respaldado Pedro por Dios a través del Espíritu Santo y que Pedro puede hacer sanidades igual que las hizo Jesucristo, este mago, ¿verdad? Empieza a admirarlo y dice, bueno, dice Simón el mago, ¿cómo puedo hacer para yo hacer esas cosas? Yo soy mago y ¿cómo puedo hacer para hacer esas maravillas que tú haces, ¿no? ¿Cuánto dinero quieres que te dé para que hagas eso, no? Entonces Pedro niega, ¿verdad? Dice, ¿cómo puedes tú querer comprar los dones del Espíritu Santo con el dinero? Y le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. Entonces, tu dinero perezca contigo. Realmente el problema aquí que yo veo, hermanos, con honestidad, es que somos llamados a través de la palabra de Dios a alejarnos de todos los lugares en donde veamos que no se comparte la palabra de Dios, porque son iglesias, son creencias, son doctrinas que son forma de pecado. Son una forma de pecado estas doctrinas. Y practicarlas es participar del pecado. Ese es el problema. Ya sea la idolatría a través de imágenes, sea la compra de indulgencias con dinero, es participar de una forma de pecado. Es permitir que el pecado se siga dando. Y bueno, esto es contrario a las Escrituras. Realmente lo que estamos viendo aquí es la codicia, es el hambre desmedida del dinero que se tiene, ¿verdad? Es realmente el motivo es un negocio en el cual podemos ser prósperos teniendo propiedades, teniendo terrenos, teniendo dinero, teniendo poder. Es realmente todo un negocio. Por eso dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces podemos ver que los líderes de la iglesia de esa época fueron llevados a pervertir el evangelio, a engañar a muchísima gente con falsas promesas de salvación. Hay imágenes en donde están borrachitos, tirados, ¿verdad? En ese tiempo, con una vida de pecado, pero con su papel, ¿verdad? Que compraron su liberación del purgatorio. Entonces, y siguen ahí en medio de su pecado, ¿verdad? Entonces, pues fue realmente un escándalo hasta dónde llegó la iglesia con la venta de indulgencias. Y bueno, pues de ahí que el monje católico Martín Lutero se indigna por todas estas prácticas de Tetzel. Y bueno, entonces empieza él a recordar todo lo que había estudiado. Este monje realmente leyó la Biblia con seriedad, buscando acercarse a Dios. Y bueno, ha llegado él a descubrir en la palabra de Dios que la salvación era por fe, no por obras, ¿verdad?
Entonces, por ahí recordamos que en 1517 clava en la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, ¿verdad? Y el eje central de estas 95 tesis era que condenar la venta de las indulgencias y la doctrina equivocada de las indulgencias detrás de ellas. Yo quiero recordar ahí en la tesis 50 una afirmación acerca de la hipocresía del Papa. Y pregunta a Lutero, ¿por qué el Papa, que es tan rico, no usa su propio dinero para liberar a las almas del purgatorio en vez de pedir dinero a los pobres? Y bueno, este evento, ¿verdad?, de las indulgencias inicia la reforma. ¿Qué busca la reforma? Pues devolver justamente a la iglesia la verdad bíblica, las verdades bíblicas. Pues muy bien, entonces vamos a ver que en respuesta a la reforma, ¿qué dice la Iglesia Católica? Y vemos que se hace un concilio de Trento en el año 1545, y este concilio, pues realmente no cede ante esas doctrinas católicas, sino al contrario, las reafirma y las defiende, ¿no? Y vamos a ver cómo las indulgencias no son quitadas, sino realmente son consideradas como algo, una medida importante. Sí prohíbe el uso de las indulgencias en la manera de venta económica. Ahí dice, ok, ya no se va a recibir ni un solo centavo de las indulgencias, pero y era algo que realmente ellos reconocen que había dañado muchísimo la credibilidad en la Iglesia Católica, pero no la eliminan, sino le cambian el enfoque, desvían un poquito el enfoque. En lugar de ser compradas por dinero, lo que se hace es que se pueden obtener estas indulgencias a través de actos piadosos, ¿sí? Como si ahora haciendo cosas buenas, bueno, te quitamos este pecado, ¿no? Estos actos piadosos son simples, como por ejemplo la oración, el ir a lugares de un interés religioso, como por ejemplo ir a Roma, ¿verdad? También a través de caridad o de penitencia, esas eran formas de adquirir las indulgencias, ¿no? Y bueno, esas eran combinadas con otras prácticas para poder reducir el tiempo en el purgatorio o para eliminar la pena temporal, era una indulgencia plenaria, ¿no? Entonces, en el fondo, esta práctica de las indulgencias, que no es bíblica, no se elimina. Realmente se cambia de una transacción monetaria de un negocio. Ahora se ve que la salvación o que la liberación del purgatorio es a través de obras, ¿no? Volvemos a lo mismo, la obra de hacer una oración, la obra de tener actos piadosos, las obras de caridad, las obras de penitencia, las obras son justamente una manera de adquirir indulgencias. Entonces, lo que estamos haciendo, como la imagen que puse al principio, está una Biblia y por encima de la Biblia están las doctrinas de hombres, ¿no? Realmente ahora la Biblia queda en segundo término y le damos paso a las tradiciones de los hombres, en donde vemos, ¿verdad?, que ahora las obras sí son motivo para disminuir tu condena, sí son motivos para que tu tiempo en el purgatorio sea disminuido, ¿no? Entonces las tradiciones humanas quedan por encima de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo en Mateo 15:6? Él critica a los fariseos, ¿verdad? Y les dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. No podemos jamás, como iglesia, contradecir la palabra de Dios, lo que dice Jesucristo. Entonces, si está establecido en la palabra de Dios que la salvación es por fe y no por obras, entonces, ¿qué sentido tiene la existencia de las indulgencias?
absolutamente ninguno. Por eso vemos que Marcos capítulo 7 versículo 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces, cualquier práctica que añada las obras humanas para alcanzar salvación o para disminuir condena, por pequeña que sea, realmente niega la gracia de Dios, ¿sí? Si nosotros pensamos que las obras son necesarias, entonces estamos negando la gracia inmerecida de Dios. La gracia es un regalo inmerecido, no es a través de un pago. Por eso Martín Lutero decía la siguiente afirmación: si agregas una obra a la gracia, deja de lado la gracia. Si eres salvo por la fe, eres salvo por la gracia de Dios. Si eres salvo por las obras, es tuya la gloria. Pero entonces no hay gracia en absoluto. Amén, hermanos. Es como querer tener nosotros también la gloria, ¿verdad? Es que yo hice estas obras de justicia, yo me salvé a mí mismo, ¿no? O contribuí en mi salvación. También el mérito es mío, ¿no? Es robarle toda la honra, toda la gloria a Él, porque sin Él no somos absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el sentido de la palabra de Dios y el sentido realmente de las indulgencias. Entonces, las indulgencias realmente están basadas en el mérito humano. Esa es el enfoque que el día de hoy le está dando la Iglesia Católica a las indulgencias, ¿no? Sin embargo, ¿qué dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, el Evangelio bíblico, la palabra de Dios nos enseña que somos justificados solamente por la fe en Cristo y nada más, no por las obras. El perdón, la justificación que recibimos son regalos, no transacciones, ni con dinero, ni con obras meritorias. Bueno, no hay nada, hermanos, que el ser humano pueda hacer, que pueda añadir para ganar en favor de Dios o para ayudar a la salvación. Vean lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Amén. Bueno, y pues bueno, esta idea de las penas temporales que aparecen en el purgatorio realmente son innecesarias. Vamos a tratar de ver si realmente la existencia del purgatorio sea necesario, porque vemos que Cristo ya pagó por completo por nosotros. Amén. Cristo ya pagó por nosotros. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:24? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Entonces, no hay nada que nosotros podamos pagar, porque ya pagó nuestro Señor por nosotros, por todos nuestros pecados. Amén. Y bueno, pues esto va a aclararnos muchas cosas. La Biblia tampoco enseña que necesitamos ayudas de los santos. ¿O sí? Vemos que en la Biblia aparece eso. El único mediador que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. No necesitamos
la ayuda de los méritos de los santos. Realmente el único mediador que tenemos es Jesucristo. Y con su obra en la cruz alcanza y sobra para la salvación de todos en el mundo, de todos los hombres en el mundo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, una vez que hemos creído en el Señor por fe, somos sellados por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, en donde dice, Él es mío. ¿Sí? El sello del Espíritu Santo nos adopta como hijos suyos. Él es mío. Y una vez que el Espíritu Santo, que Dios nos hace suyos, ¿hay poder para quitarnos de Él? Ninguno, ¿verdad? Somos sellados. Estamos allí siendo salvos en ese momento. Y bueno, pues la salvación, como vemos, es un acto de caridad. No tanto, pues, a través de una oración, a través de remisión, ¿verdad? Por obra, sino realmente es una obra terminada por Cristo. Y una pregunta, hermanos, una pregunta. ¿Nuestra fe en qué está basada? ¿En prácticas históricas? ¿Está basado en tradiciones humanas? ¿Debe de basarse en tradiciones humanas? ¿En doctrina de hombres? ¿O bien en la palabra infalible de Dios? ¿En quién confiamos, hermano? Hablando del purgatorio, la libertad del creyente es tener miedo al purgatorio y a pasar ahí para purificarse de penas temporales o en la obra de Cristo. ¿En quién estamos confiando? Amén, ¿verdad? No tenemos miedo de ir al purgatorio porque Él ya pagó. Somos perdonados por completo. Amén, hermanos. Sin necesidad de nada más. Y pues bueno, hermanos, las cruzadas, como vimos, las indulgencias, son una parte de la historia muy triste. Son un recordatorio de lo que pasa cuando nos alejamos de la palabra de Dios, cuando la iglesia se aleja de la palabra de Dios, de la sencilla verdad del Evangelio, de la salvación por fe. Son ejemplos, son testimonios de la desviación del Evangelio puro, de la gracia, ¿no? Y cae en el legalismo, cae en las obras, cae en la corrupción del dinero. ¿Ven, hermanos? Realmente vemos que la dádiva de Dios, pues es vida eterna en Cristo Jesús. Es una dádiva, es un don, es un regalo inmerecido, es un don gratuito. No se requiere de obras buenas, ni de esfuerzo, ni de méritos de cualquier ser humano. Y realmente, pues, vemos, esto no es como para indicar, bueno, yo ya tengo fe y ya no tengo que hacer nada más. No, la salvación es por fe, pero la fe, que la sola fe es lo que nos salva, es una fe que no viene sola, ¿verdad? Es una fe en donde nosotros creemos en las enseñanzas de Jesucristo, creemos en Él como Dios, como Salvador, y al ser nuestro Dios, sabemos que Él es nuestro Señor, ¿verdad? Al ser nuestro Señor, nosotros nos dejamos guiar por Él. O sea, es una fe que no viene sola. Eso en el Evangelio hay que tenerlo muy claro. Sí somos salvos por fe, pero es una fe en un Dios que es nuestro Señor. Y Él es el que puede dirigir nuestra vida porque es nuestro creador, ¿verdad? A Él le debemos absolutamente todo y entregamos nuestra vida porque tenemos fe en Él. Amén, hermanos. Ese es el sentido de la salvación por fe. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación es un regalo, hermanos. Adiós a las indulgencias, adiós a los méritos humanos, ¿verdad? Adiós al purgatorio, al miedo al purgatorio. No es un lugar de transición para los justos, no hay lugar de transición para los justos, es directamente en la presencia del Señor. Es un don que se recibe pues por fe en la obra que Jesús terminó en la cruz, ¿verdad? Telestai, consumado, consumado es. Y bueno, pues es un don que es una invitación a aquel que si no ha aceptado este regalo que Dios hace a los que creen en Él por fe, pues es un buen día para recibirlo, ¿no? Hoy es día de salvación y pues que esa gracia de Dios, esa gracia, esa presencia que nuestro Señor nos da, pues quede con todos nosotros. Amén. Vamos a terminar.